Hola, bienvenidos a Rollo Mío, soy Pablo. Y yo soy Carmen. Yo soy Ro. Y en este canal hablamos de Japón y hoy no es la excepción. En esta ocasión queremos platicar con ustedes, es más como una mesa redonda, aunque es cuadrada, abierta de discusión, de opinión, y también queremos que nos dejen sus comentarios sobre por qué en Japón o por qué los japoneses no hablan muy bien el inglés, ¿no? Es una pregunta que parece a veces obligada porque hay mucha, pues un poco burla, un poco que se repite entre mucha gente no japonesa, que aquí en Japón la gente no habla inglés o no domina el inglés o no es muy recurrente el uso del inglés, ¿no? Y vamos a analizar un poquito por encima, o sea, no estamos sacando gráficos en la mano, sino hablando a partir de nuestra propia experiencia y con haciendo referencia a algunos reportajes o artículos que hemos leído del motivo por el cual existe esta relación tan curiosa entre el idioma inglés y Japón, ¿no? Bueno, el primer punto sería el preguntarnos y su opinión personal, ¿por qué los japoneses no hablan inglés? Pues yo sinceramente creo que es porque no lo necesitan, no es porque no lo necesiten tanto, sino es como por ejemplo, o sea, estás en Japón, vives en Japón, todos los que están alrededor de ti son japoneses, ¿por qué motivo vas a hablarles en inglés, no? O sea, tienes el japonés, ¿no? O sea, tú dirías que es una falta de oportunidades para practicarlo o falta de interés en practicarlo. Sí, pero porque siento que la gente sí estudia el inglés, obviamente no lo domina, igual que, bueno, no sé, cualquier persona que esté estudiando un idioma no lo va a dominar en Al unos, 100%, sí. en unos un cuantos años, ¿no? O sea, se requiere tiempo y para, pues, hacerlo más profundo, ¿no? Y creo que esto en Japón se está tomando ahora en las escuelas porque hay más estudios, han subido los niveles de lo que enseñan en cada grado, así. Incluso cuando yo era chiquito no existía la clase de inglés en la primaria y ahora incluso desde primero primaria tienen clase de inglés, ¿no? Entonces creo que sí se está cambiando, solamente que lo que pasaba antes es de que no tenían el uso porque todos hablamos japonés porque vamos a hablar en inglés, ¿no? Y los turistas y así, pues mientras hables un poco y les entiendas, pues puedes ayudarles o tú ir a otro lugar, pues aunque entiendas un poquito, puedes pasarla, ¿no? Sí, eso que dices de que antes no lo daban, esto de antes quiere decir unos 6 años, 7 años antes, más o menos. Creo que no cabe tanto el hecho de que ¿por qué no hablan inglés? Porque hay muchas escuelas de inglés. Claro, en ciudades grandes va a haber más opciones, pero incluso en ciudades no tan grandes como quizás Kioto, bueno, Kioto quizás es turístico, ¿no? Pero hay la oportunidad, digamos, de tomar la clase incluso desde la escuela, que lo empiezan desde pequeños ya, pueden continuar estos estudios, ¿no? Incluso salen de la escuela con un cierto grado de conocimiento de inglés suficiente, digamos. Muchos recomiendan hacer el Eiken, ¿no? Que es el examen en inglés y así. Y yo conozco varias personas que tienen el nivel alto, no sé si el máximo, pero bastante nivel alto, ¿no? Hay muchas personas que lo tienen, pero que incluso a pesar de que lo tienen, no lo usan. Yo creo, tengo que hablar un poquito también por experiencia. El inglés ha estado en el currículum escolar básico de la escuela pública por momentos más, por momentos menos. A veces se pone muy fuerte, a veces es muchísimo más superficial. Depende mucho de las reformas de educación que van saliendo en diferentes años. Esa también es parte de la realidad. Sí existen escuelas donde se enseña el inglés y de una forma muy intensa, especialmente las que se conocen como escuelas internacionales y en general todas las escuelas privadas en Japón. Las públicas no es tan fuerte, pero como dicen ustedes, hay escuelas particulares, hay escuelas privadas pequeñas donde enseñan exclusivamente el idioma. Creo que mucho tiene que ver, como dices, poca oportunidad a veces de utilizar el idioma y a veces poco interés de utilizar el idioma de algunas personas. Pero creo que no es tan distinto a otros lados del mundo, ¿no? O sea, yo hablo desde el punto de vista de lo que conozco en México o en Italia y la gente no habla inglés tampoco. O sea, voy a eso. O sea, muchos de ustedes estarán diciendo ahorita, pero yo sí hablo inglés. Sí hay gente que habla inglés en México. Hay gente que domina el idioma inglés en México. Pero en ciencia cierta de dominar el idioma, de tener un nivel nativo, de poder trabajar en una oficina con el idioma inglés, no son tantos como parecería. Hay muchos en cierto nivel educativo, en cierto nivel socioeconómico, si quieres verlo así, pero no es tan general. La gente que va a lugares turísticos y recibes la atención del mesero o del el manager de un hotel o inclusive el vendedor ambulante, es una historia.
porque les conviene saber lo que saben de inglés. Pero ninguno de ellos tiene un nivel de inglés para escribir una novela o hacer un reporte sobre la energía nuclear o algo por el estilo. Su inglés se limita a lo que necesitan en ese A la momento. tienda, ¿no? Y eso también existe en Japón. O sea, tú vas a una tienda de souvenirs en un lugar turístico y la gente sabe perfectamente qué estás diciendo, ¿no? Ya saben normalmente qué es lo que preguntan los turistas y ya tienen una respuesta, varias respuestas en inglés, ¿no? Y muchas veces el japonés promedio que te vas a encontrar en la calle tiene un conocimiento de gramática y de la forma del idioma, digamos, la ciencia del idioma, muchísimo más profunda que lo que yo sinceramente he encontrado en Italia o en México. El problema es que no se animan a hablarlo. Quizás ya lo hemos mencionado en otros videos, en que ellos, bueno, los japoneses son muy humildes al decir que conocen de un tema, por ejemplo, o que conocen un idioma, o que saben tocar un instrumento, o que saben pintar muy bien. Ellos normalmente te dicen que no pueden hablar inglés o que no saben pintar muy bien. Que no son buenos. Que no son buenos, ¿no? Pero es más bien de que son buenos, pero su humildad les dice que es mejor ser un poco más modestos. En cuestiones de pronunciación o en cuestiones de algunas letras, vocales que se pueden sonar distintas, o cuando escribes tienes algún error ortográfico, la verdad es que algunas veces es una cuestión general. O sea, uno mismo no nota su acento en ningún idioma, pero todos tenemos acento de algo, ¿no? O sea, cuando una persona habla hispana, habla inglés, tiene un acento de habla hispana hablando inglés, irremediablemente. Inclusive con mucha práctica, ¿no? Así es, y se puede individuar muy fácilmente, ¿no? Es tan marcado que no es malo, es parte del idioma, todo, ¿no? Del aprendizaje, porque incluso aunque lo estudies mucho, aunque lo practiques mucho, siempre va a haber algo ahí que queda, ¿no? Que no es malo igual. Y bueno, esto me llevaba para también quería mencionar esto de que no es perfecto tu acento, etcétera. Muchas veces en el japonés típico, tradicional, promedio, es como una imperfección. Y si no es perfecto, no quieren animarse a mostrarlo, ¿no? Entonces les da miedo conversar, les da miedo darse a notar en ese sentido porque sienten que su inglés, que su pronunciación no es buena. Pero si no lo practicas, no mejora. Entonces es una cosa, un círculo vicioso, exacto, ¿no? No se diga, además, de que muchas veces uno se siente que si no tienes algo que contribuir a una situación, no intervienes, ¿no? Muchas veces el hecho de que alguien, un turista, digamos, se te acerca aquí en Japón y te empieza a hablar en inglés, si no puedes ayudar realmente, pues intentas de no involucrarte, no porque no quieras, sino porque el hecho de ayudarte está fuera de mis manos, ¿no? Así es. Y fuera de tus manos en todos los sentidos, ¿no? En ese momento no puedo porque tengo que llegar a una cita, tengo que tomar tal tren. En ese momento mis neuronas no están conectadas y no puedo expresarme tan bien en el idioma que me estás pidiendo. Y bueno, también creo que hay una tipo de complicidad, que no es necesariamente malintencionada, pero de los influencers, especialmente angloparlantes, que se burlan a veces de que el English, ¿no? Y muestran carteles escritos por personas japoneses mal escritos, con errores ortográficos o gramática rara, este tipo de situaciones, ¿no? Pero hay que tomar en cuenta que están cazando ese tipo de letreros. O sea, de entre 1 millón de letreros que vieron en inglés por toda la calle, eligieron fotografiar el que está equivocado, no los que están correctos. Eso por un lado, ¿no? Así es. Y si vamos para eso, ¿cuántas veces hemos visto aquí en Japón que también las televisoras encuentran así letreros en otros lados? Que está mal escrito el japonés, pero a un nivel que quizás dirás es básico, ¿no? Bueno, sí, no hablemos de los tatuajes que se ponen de kanji, que son incluso, los ponen al revés o insultándose a ellos mismos, cosas tan básicas. No es porque sean tontos o así, sino es pura, pues no conocimiento, ¿no? Es desconocimiento, sí. Y así cualquier persona, incluso los japoneses, un inconocimiento al inglés, no lo conocen. Sí, uno podría arguir, bueno, el inglés es un idioma internacional, etcétera, ¿por qué no pueden poner un letrero en un restaurante o en un baño, etcétera, en un inglés correctamente escrito?
Bueno, simplemente porque la persona que lo escribió no lo sabe escribir y puede conseguir a alguien para hacerlo, podría, pero no lo hizo. Pero ¿cuál es el problema? O sea, yo la última vez que fui a un baño en México o en Italia, no está escrito en japonés, chino, coreano, inglés, zulu, ruso, ni nada. Está escrito en italiano o en español, y punto, ¿no? Incluso a veces ni idioma tiene. Digo, sí lo encuentras escrito en inglés, ¿dónde? En el aeropuerto internacional, etcétera. Pero eso lo encuentras también aquí en el aeropuerto internacional y eso, etcétera, es, ¿no? No lo vas a encontrar en el restaurancito de la esquina de un barrio, ¿no? Exacto, en lugares donde se espera que haya gente que lo hable inglés. Y digamos que hasta cierto punto el esfuerzo se hizo y se aprecia, porque bien podían no haberlo escrito y entonces te ponen las indicaciones en japonés y a ver si le entiendes, ¿no? Es como una cortesía y es pues de mal gusto, digamos, de que tú vayas y todavía le estés ahí criticando el nivel, ¿no? Y bueno, no, para no seguir en el hincapié de este detalle, también hay otros motivos, como decíamos, ¿no? Creo que lo tocó Rob, muy importante, que es porque no lo necesitan, ¿no? Y muchas cuestiones industrial y comercial, mercantil, aquí en Japón, han sido siempre bastante cerradas, o sea... locales, ¿no? Muchos juegos, por ejemplo, muchos videojuegos se hacen exclusivamente para el mercado japonés todavía. No se diga en los 80, 90, habían juegos que jamás pisaban fuera de Japón. Y todavía actualmente sigue siendo así, ¿no? Entonces, en muchos sentidos, había una economía muy autosuficiente, ¿no? Su producción se consumía dentro de Japón. No había necesidad de salir a otros países y producir para esos países, porque ya, digamos, con lo que se producía aquí en Japón era suficiente, ¿no? Las mismas compañías, los vendedores, nadie se esforzaba en mejorar muchísimo más en su nivel de inglés, en este caso, ¿no? Pero digo, que esto no nos engañe, o sea, yo conozco directamente muchos japoneses no relacionados, digamos, familiarmente, ni mucho menos con países latinoamericanos o con España, que hablan perfectamente español. Y les sorprendería, pero incluso personas que encuentras en pequeños pueblos como el nuestro, que no tienen ninguna relación y se sueltan a hablar perfectamente español y les preguntas, ¿y por qué aprendió español? Pues porque tenía el tiempo libre y quería aprender un idioma. Y ya, Pues, así, dio sí existe, ¿no? O sea, no estoy hablando que sean la mayoría, no van a encontrar esto como mayoría. No. Pero lo que quiero decir, existe una variedad de situaciones y de personas, ¿no? De igual modo como en Latinoamérica o en España puedes encontrar gente que simplemente quiso aprender japonés y habla perfectamente japonés, ¿no? O chino, o francés, o lo que sea, Cualquier ¿no? otro idioma, ¿no? Que no sea local. Ahora, que si hay alguna cuestión de método, de error, de cómo se enseña el inglés, esto es algo que se ha discutido mucho, la metodología, que si se enfoca demasiado en memorizar vocabulario, en memorizar gramática, muy poco a la lectura, muy poco a la conversación, este tipo de situaciones en las escuelas, pues puede ser, o sea, siempre es mejorable, ¿no? Bueno, también algunas personas mencionan que tiene que ver parte con la pues, familiaridad con otra cultura, ¿no? Hablamos que finalmente Europa, específicamente, no se diga los países latinoamericanos, obvio, tiene una relación con el inglés histórica de más de, pues, en algunos casos, de miles de años, o algunos cientos de años, y Japón es una relación muchísimo más reciente, estrictamente hablando. Incluso su apertura hacia Occidente previa a Meiji no era con los países de habla inglesa, fue con el holandés y con el portugués específicamente, ¿no? Entonces el inglés es un idioma absolutamente nuevo, hablamos de menos de 200 años de tener una relación con el idioma inglés, ¿no? O sea, no había una cuestión de intercambio cultural o no habían familias internacionales con personas que hablasen inglés, que fuesen, regresaran y vinieran trayendo este idioma, este sonido, y no se diga, no tiene una historia común, o sea, un alemán tiene un lenguaje, una estructura en el lenguaje común con el inglés. Y dentro del inglés puedes encontrar palabras que provienen del francés, del español, del latín, etc. Hay una interconexión muchísimo más sencilla. Las letras son las mismas, ¿no? De hecho, eso es la primero. Ya de entrada, ¿no? Acá usan los kanji, que a veces, muy rara vez usan romaji, pero es prácticamente para describir o para las palabras extranjeras, no más, ¿no? Y pues eso, sí, hay más relación, incluso con el coreano, con el chino, digamos, con los idiomas de este lado, que con las lenguas indoeuropeas, ¿no? Entonces, si bien yo creo que es conveniente y creo que Japón toma medidas
en general positivas para aprender idiomas. Claro, depende más de uno mismo que de lo que aprendes en la escuela, pero creo que esto es en cualquier lugar. O sea, inclusive yo yendo en el colegio en México tenía compañeros que tenían muy alto nivel de inglés, que presentaron y pasaron exámenes de TOEFL o de First Certificate of Cambridge sin ningún problema, y tenía los que cuando estábamos saliendo de la preparatoria todavía estaban tratando de entender cuál es la diferencia entre el pasado y el pasado participio. Y no es una burla, simplemente estoy hablando, el nivel del aprendizaje puede variar muchísimo aún en la misma escuela. Depende entonces de ti, ¿no? Así es, de tu disposición, de tus ganas de estudiar, de tus ganas de usarlo también, de tus ganas de seguirlo practicando hacia futuro, pues, o incluso verle un futuro, algún trabajo o una profesión que tú quieras, en este caso desde la preparatoria, la profesión que tú quieras estudiar, y se requiere el inglés, pues incluso también prepararlo, depende de uno, ¿no? Digo, como experiencia un poco más directa, trabajando en una compañía japonesa, parte de la filosofía o la política de la compañía es de que la gente supiese inglés como parte de una pues, expansión internacional, porque teníamos también oficinas, bueno, tenían oficinas en Estados Unidos, etcétera, las abrimos, ¿no? Y en teoría todos los que estaban siendo empleados sabían hablar inglés. Obviamente habían los que sabías que sabían inglés, pero nunca escuchabas que dijesen una sola palabra en inglés. Pero no había persona a la que nosotros pudiésemos hablar en inglés que no entendiese lo que estábamos diciendo. Todos entendían, pero no se animaban a hablarlo. Es bastante extraño, ¿no? Así es. Sí, bueno, de hecho, de un idioma dicen que muchas veces entiendes más de lo que puedes decir, ¿no? Personalmente a veces me pasa así con el japonés, y probablemente con tus compañeros de trabajo quizás es también el hecho de que no se animan por esta cuestión de no saber si lo van a pronunciar bien o todo esto, ¿no? Entonces se pierden un poco de lo que es el comunicarse en otro idioma, ¿no? Incluso yo había veces que para mantener la conversación entre diferentes partes, les decía, escriban, sea en japonés o en inglés, en el idioma que se sientan más cómodos. Porque obviamente teníamos personas que eran de Australia, de Reino Unido, de México, de Estados Unidos, obviamente. Tuvimos también de Filipinas, de Indonesia, japoneses un montón, de China. Y cada quien escribía en inglés o japonés indiscriminadamente. Y entre, pues si quieres Google Translate, yo no sé cómo lo hacían o no, pero la gente se puede entender sin ningún problema, ¿no? No había una barrera tan fuerte del lenguaje. Pero cuando se trataba ya de hablar, pues sí se tenía que decidir un idioma, ¿no? Entonces, digamos, en las cuestiones ya más formales y todo, pues acababa siendo japonés porque la compañía es japonesa, ¿no? Pero la gente te puede entender. Y muchas veces, quizás, cuando la persona llega y pregunta algo y como que no te entienden en inglés o así, no necesariamente, pero puede ser el caso que simplemente en ese momento no quieren, ¿no? O sea, consideren, es un esfuerzo especial. No es una grosería, pero es que realmente imagínense que ustedes acaban de salir de su casa, tienen que salir corriendo para ir a recoger a su hijo o hija a la escuela, lo que sea, y se encuentran con un turista de frente y les empieza a preguntar dónde puede hacer money exchange en ese momento. Y tú sabes de un lugar, pero que está a 20 minutos caminando en dirección contraria de la escuela de tu hijo. ¿Sabes lo que está diciendo? Tienes herramientas para explicarle, pero no tienes tiempo ni para llevarlo ni para explicarle en detalle. ¿Qué haces? Perdón, y te vas. Así es. ¿No? O bien puedes decir, no hablo el idioma en el que te esté hablando, ¿no? Y a lo máximo ponte que te pones muy buena onda, le dices, si está en un home center, así, en el home center que está por allá, perdón, pregúntale a otra persona, Algo ¿no? puedes decir, ¿no? Pero... Y quizás la persona que sí tenía tiempo, estaba disponible en ese momento, era un grupo de chicos, chicas de preparatoria, que apenas están estudiando el idioma, que no tienen tanta experiencia y todo, y te empiezan a explicar, se ríen, no te entienden exactamente, les da pena, y tu sensación es de que no entienden nada de lo que estoy diciendo. Puede ser también, o sea, hay tantas diferentes situaciones. Lo que simplemente queríamos un poquito analizar o mencionar, o en mi caso personal, invitar, es a no crearse el paradigma de los japoneses no hablan inglés, porque realmente no es cierto. Hay japoneses que hablan perfectamente inglés, hay japoneses que hablan muy bien inglés, hay japoneses que hablan regular inglés, hay japoneses que no hablan inglés. Me atrevería a decir que hasta en las mismas proporciones, ¿no?
como sinceramente me tocó verlo en diferentes países, incluyendo México, incluyendo Italia, incluyendo Alemania, incluyendo Inglaterra, porque fuimos al Reino Unido, y sí, nos tocó personas que no hablaban inglés en el Reino Unido, pero bueno, esa es otra historia. Pero de hecho, cuando nosotros fuimos a Alemania, que es un lugar que tiene mucha fama, mucha popularidad de ser muy internacional y de hablar perfectamente inglés, de que llegamos a Frankfurt, al pueblito donde teníamos que ir, no encontramos ni una sola persona que hablase inglés. Así es. De hecho, en la estación de Frankfurt pensamos que Siendo ciudad iban- grande, iban- turística, etcétera, la gente de información no sabía hablar inglés. ¿no? Y a señas, y más o menos nosotros llevábamos escritas unas frases en alemán, pero así nos guiamos. Y ellos muy nos amablemente dijeron. nos mostraron cómo usar el cajero que está todo en alemán, etcétera, pero para comprar tickets. Pero no es de que lluevan así los angloparlantes en un país como Alemania. Entonces yo no sé cuál es la pretensión de querer encontrarlo también en Japón, ¿no? Así es. Y bueno, si les interesan estos temas, también tenemos un video sobre la inmigración, los expat, y lo pueden ver aquí. Y bueno, ¿cómo es en su país? ¿Hablan otro idioma o esperan que la gente hable otro idioma que no sea el local? ¿Ustedes mismos hablan el inglés? ¿Creen que es conveniente ponerlo como una parte de la educación obligatoria el aprender un segundo idioma? Cuéntenos en los comentarios. Y si quieren seguir descubriendo Japón con nosotros, les invitamos a ver estos videos que aparecen aquí y a darle like a este video. Y no olviden compartirlo con sus amigos y familiares, nos ayudarían muchísimo. Y bueno, sin más, bye Bye bye.